Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer de nuevo a Nestlé por esta invitación a hablar de este apasionante mundo de la microbiota, ¿no? Entonces, en primer lugar, englobar un poco todo esto que hablamos de la microbiota, de la alimentación. ¿Por qué es tan importante esta alimentación en este periodo crítico de la vida, ¿no? Bueno, pues aquí entra en juego este eslogan de la alimentación en los 1000 primeros días de vida, que seguramente habéis oído hablar. Parece como un eslogan publicitario, pero es un término acuñado por la OMS. Y se refiere, los 1000 primeros días de vida son el embarazo, esos 270 días, más los 2 primeros años de vida. Si sumáis, justo suma 1000, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues como ya sabéis, es un periodo máximo de crecimiento y desarrollo de diferentes órganos, ¿no? Se duplica la estatura, se duplica el peso, gran desarrollo cerebral de diferentes órganos, gran desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, bueno, es razonable pensar que todo lo que hagamos en este momento clave de la vida pues va a influir en una salud futura, ¿no? Y entra el concepto un poco de epigenética. Siempre se dice, o cuando tenemos un paciente en la consulta, nos dicen, pues mi padre, mi abuelo tuvo esta enfermedad y pues por genética yo seguramente lo voy a tener. No, bueno, al final los genes influyen solo un 20% en general, no digo una enfermedad en concreto, en general influyen un 20% en el desarrollo de enfermedades. El otro 80% son factores no genéticos, como pues, infecciones, el estrés, drogas, etcétera, y sobre todo la nutrición. Entonces, ¿qué son estos factores epigenéticos? Son factores ambientales, pero que modifican el desarrollo, los genes del desarrollo. Para que lo entendáis mejor, imaginaos un panal de abejas en el que las larvas son genéticamente idénticas, si las analizamos. Entonces, estas larvas se pueden alimentar de jalea real durante menos de 3 días y se convertirán en unas abejas obreras, o jalea real de 3 a 6 días y se convierten en abejas reinas, que son pues, fértiles, viven mucho más tiempo, tienen esa conducta más agresiva, etc. Entonces, la jalea real actúa como un factor nutricional epigenético, es decir, es un factor nutritivo, pero que altera los genes del desarrollo. Entonces, bueno, los seres humanos no nos convertimos en reyes o reinas dependiendo de lo que comemos, pero sí que saber que si seguimos una alimentación adecuada, no fumamos, no bebemos, hacemos ejercicio, todas estas cosas son factores epigenéticos a la hora de desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, sabemos que es muy importante lo que ocurra en estos 1000 primeros días de vida, pero va a jugar un papel clave también la microbiota, ¿no? ¿Y qué es esto de la microbiota, que antes llamábamos la flora bacteriana y que va cambiando de nombre? Bueno, es algo muy complejo, ¿no? Y dinámico, porque va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Está compuesto pues, de un montón de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, etcétera. Y lo que sabemos es que la cantidad que hay es muy abundante, ¿no? Hay 10 veces más que células del organismo, tiene un peso de casi de 1,5 kilos en el adulto. Cuanto más distal estamos a nivel del intestino, más numerosos son. Entonces, es razonable pensar que algo que sea tan abundante en nuestro cuerpo, pues tiene que tener funciones muy importantes, ¿no? Y luego otro concepto sería el microbioma, que hablamos cuando hablamos ya de genética, ¿no? Todo el conjunto de genomas de todas estas bacterias, virus, etcétera, que actúan de forma sinérgica con nosotros. ¿Y la microbiota es igual en cualquier niño o en cualquier ser vivo? Pues no depende mucho de la microbiota que tenga la madre, de si es un parto vaginal o un parto por cesárea, de si estamos con lactancia materna o lactancia artificial, la dieta que llevamos, dónde vivamos, si ese niño ha recibido muchos antibióticos en la infancia o no, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estudié en la carrera que decíamos, los niños nacen estériles, no tienen ni con microorganismo. Bueno, pues ya se sabe que antes de nacer, intraútero, pues se ve que hay microorganismos a nivel del cordón umbilical, líquido amniótico, el meconio, las membranas fetales, etcétera. Es decir, que esa microbiota ya se va adquiriendo preparto, ¿no? Y el tipo de parto tiene mucho que ver, o sea, un parto vaginal, pues lógicamente la microbiota que va a adquirir el niño va a ser la microbiota del intestino de la madre o a nivel de la vagina, ¿no? En cambio, una cesárea, pues sobre todo va a ser microbiota más de la piel de la madre, ¿no? Y lo que sí que hay estudios que estas diferencias de microbiota a nivel vaginal y a nivel de una cesárea pueden persistir hasta los 7 años de vida, ¿no?
Entonces nos preguntamos, ¿y da igual de cara al desarrollo de enfermedades, etcétera, el nacer vía vaginal o por cesárea? Pues bueno, cada vez hay más estudios de que las cesáreas pueden estar relacionadas pues, con enfermedad celíaca, con diabetes, con enfermedades atópicas, con obesidad, y se piensa que es más por este tipo de microbiota que adquieren, ¿no? Y al final el índice de cesáreas que hay, por ejemplo, a nivel de España, es muy variable entre diferentes comunidades, pero es bastante más alto de lo recomendado por la OMS, ¿no? Varía mucho entre un hospital y otro, entre hospitales públicos, hospitales privados, etcétera, como ya sabéis, ¿no? E incluso a nivel de diferentes países, pues veis que hay países que hasta la mitad de los partos son por cesárea, ¿no? Entonces, esto cada vez pues, bueno, se publica más en diferentes medios, de que en general sí que hay conciencia en la población de que muchas veces se hacen más cesáreas de las necesarias, ¿no? ¿Y qué dice la OMS? La recomendación general es que más o menos un 10-15% de los partos sean por cesárea. Y hay estudios que dicen que a partir del 10% no disminuye la morbimortalidad general. Es decir, no hablamos de un parto que está indicado una cesárea, sino un porcentaje general, ¿no? Pero lo que concluyen es que hay que hacer lo posible para hacer una cesárea cuando esté indicada, pero no hay que, si está indicada, hay que hacerla. O sea, no hay que, el objetivo no es llegar a una tasa determinada cuando tienes un paciente delante que está indicado, ¿no? Sino que la tasa un poco global, ¿no? Y sí que es verdad que hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, pero que muchas veces pues, se hacen más de las necesarias, ¿no? Entonces esto probablemente individualmente no pase nada, pero globalmente pues sí que hay estudios que van a favor de que puede, por esa microbiota, alterar el curso de algunas enfermedades. ¿Es la misma microbiota la que tenemos ahora que la que teníamos hace muchos años? No, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos empeñamos muchas veces en que ese niño viva como en una burbuja y que no tenga en contacto con microorganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cargamos a esos microorganismos a base de uso muy excesivo de antibióticos, el acceso al agua y el jabón, cómo conservamos los alimentos, el tipo de alimentos que conservamos. El Helicobacter pylori, que muchas veces nos empeñamos en cargárnoslo cuando muchas veces no nos hace ningún mal, el tipo de partos, el número de hijos, el ambiente más urbano que llevamos, pues bueno, todo eso hace que el equilibrio que hay entre respuesta TH1, que va a favor de infecciones, y respuesta TH2, que es la que va a favor de alergias, pues ese equilibrio se vaya favorecido por un aumento de respuesta TH2, que es la relacionada con alergias. Entonces, hay más estudios que dicen que cuando menos biodiversidad de microbiota haya, más riesgo hay de que ese balance vaya a favor de enfermedades asmáticas y de alergias. Y al final decimos, ¿para qué sirve toda esta microbiota? Bueno, la clave es dónde está bueno, aparte de una función nutritiva de digestión de nutrientes, de absorción de minerales, síntesis de vitaminas, la clave también es el sistema inmune, ¿no? ¿Dónde está el sistema inmune principalmente? Sobre todo, el órgano más importante del sistema inmune va a ser el intestino. Entonces, es razonable pensar que si el órgano más importante del sistema inmune es el intestino, todo lo que hay en el intestino durante la maduración de ese intestino, esos 1000 primeros días de vida, pues puede entrenar o modular ese sistema inmune. Es decir, si el sistema inmune está en el intestino y hay alimentos, hay microbiota, etcétera, todo eso puede modular ese sistema inmune hacia que haya pues, menos infecciones, menos alergias, menos enfermedades autoinmunes, menos tumores. Por eso hay tanta investigación sobre esto, ¿no? Porque de qué forma puede lo que hay en el intestino regular todas estas enfermedades. ¿Cómo lo hace? Pues como veis, de forma muy, muy compleja, ¿no? No es tan fácil como esto vale para todo, ¿no? Entonces, la clave es que haya una buena relación entre esa microbiota, la dieta por otro lado y el sistema inmune, ¿no? Y que vaya a favor de la salud y no de la enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día, pues eso, podéis hacer una búsqueda bibliográfica en PubMed y casi cualquier enfermedad está relacionada con la microbiota, ¿no? Pues por ejemplo, cólicos lactantes, dermatitis, diabetes, celiaquía, la obesidad. Lo que se ve en estas enfermedades es que la microbiota de estos pacientes es diferente a la microbiota que tienen controles sanos. Entonces, ¿hacia dónde va la investigación? Pues cómo podemos manipular esta microbiota para favorecer el curso de la enfermedad y que lo mejore, ¿no? Entonces, de momento hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, hay muy poca evidencia, pero es todo muy, muy prometedor, ¿no?
¿Y cómo podemos manipular? La microbiota es lo que tenemos nosotros de forma natural, que lo vamos adquiriendo. ¿Y cómo lo podemos manipular nosotros? Pues con probióticos, que son probióticos, son microorganismos, pero que los administramos nosotros y que está demostrado que confieren un beneficio para la salud. Con prebióticos, que serían no microorganismos, sino sustancias no digeribles, pero que actúan promoviendo el crecimiento de esas bacterias beneficiosas. Los simbióticos, que sería una mezcla de probiótico y prebiótico, y los antibióticos, que se cargan todo. Entonces, aquí es la clave para concienciar de que cada vez que damos un antibiótico, pues que nos estamos un poco cargando todo esto que va en beneficio del paciente, ¿no? ¿Y vale todo para todo? No. O sea, la evidencia científica que hay sobre los probióticos hoy por hoy es muy escasa, ¿no? Nos vale pues, para la gastroenteritis aguda, ya sabéis que el tratamiento principal es la rehidratación, pero sobre todo hay evidencia que en las gastroenteritis agudas virales, más que las bacterianas, pueden mejorar con el Lactobacillus rhamnosus, el GG y el Saccharomyces boulardii. Menos evidencia y menos recomendación con el Reuteri y el Acidophilus LB para el tratamiento de la gastroenteritis y desaconsejado el Enterococcus faecium porque hay resistencia a la vancomicina. En cuanto a prevención, es decir, pues en una institución vamos a dar probióticos a todos para que no tengan gastroenteritis o cuando ingresan en un hospital, eso no hay una clara recomendación. Sí que hay algunos estudios a favor del Lactobacillus rhamnosus GG. En la gastroenteritis asociada a antibióticos, no hay evidencia de que el tratamiento mejore, es decir, le das un antibiótico, una amoxicilina clavulánica a un niño y te vienen a los 2 o 3 días porque está con diarrea y dices, ahora toma el probiótico, ahí no vale para nada. Lo que sí que vale es prevenir, es decir, cuando empiezas con el antibiótico, dar el probiótico. La evidencia es la misma con los mismos microorganismos, con Lactobacillus rhamnosus GG y el Saccharomyces boulardii. Y el Saccharomyces también para la prevención de la gastroenteritis por Clostridium. Pero no hay una evidencia de que yogures, el kéfir, etcétera, pues mejoren, ¿no? Con respecto al cólico del lactante, bueno, los tratamientos son muy variopintos, ¿no? Desde hidrolizados de proteínas, sacarosa, manipulación espinal, ponerle encima de la lavadora para que vibre, meterle en el coche y dar una vuelta, pues bueno, pueden funcionar o no, pero no hay ninguna evidencia a favor de esto, ¿no? Pero sí que se ve que hay diferencias en la microbiota. Entonces, estas diferencias, ¿por qué les duele? Pues se piensa que esta microbiota puede producir mucho gas y producir dolor abdominal, pero realmente no se sabe. Entonces, lo que se ve en estos niños es que la microbiota que tienen es diferente a los niños que no tienen cólicos. Incluso, ya sabéis que los cólicos empiezan a las 2 o 3 semanas de vida. Entonces, si se analiza a los niños pues de la primera semana de vida, se ve que los que luego van a desarrollar cólicos, la microbiota también es diferente a los que no los desarrollan. Y cuando acaban los cólicos, que es a los 3-4 meses, la microbiota de los que han tenido cólicos y los que no han tenido cólicos es semejante. Entonces dices, pues algo tiene que ver esa microbiota, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, que tienen menos lactobacillus, bifidobacterium, más bacterias gram negativas, pues una estrategia es, dices, pues si tienes menos lactobacillus, pues vamos a dar lo que le falta, ¿no? Y es lo que se hizo y se vio que mejora, ¿no? Con esta cepa del Lactobacillus reuteri se ve que hay una disminución significativa y 1 de cada 3 o 4 niños se mejora, ¿no? Incluso también cada vez hay más estudios que también en las regurgitaciones también mejoran, ¿no? También otras mezclas con probióticos y prebióticos pueden alterar, ¿no? Pero la mayor evidencia sobre todo es con el Lactobacillus reuteri. Y en la prevención, de momento, hay muchos estudios que hablan a favor, pero no hay una recomendación fuerte de que de forma generalizada dar a todos los niños probióticos en cuanto nacen para prevenir los cólicos, pues eso no hay tanto estudio, ¿no? En trastornos funcionales digestivos, los mayores estudios son el síndrome de intestino irritable y en el dolor abdominal funcional, que se piensa que hay una alteración de la microbiota, entonces sí que hay una evidencia más pobre a favor del Lactobacillus rhamnosus GG y del Reuteri y también del VSL3, pero no se sabe cuál es el tipo de paciente exacto, cuánto tiempo hay que darlo, a qué dosis, etcétera. Hay mucha variabilidad en los estudios. En el estreñimiento, enfermedad celíaca y esteatosis hepática no hay una clara recomendación. En el Helicobacter pylori sí que mejora la erradicación y disminuye efectos secundarios. En la enfermedad inflamatoria intestinal, en casos concretos sí que pueden ser útiles.
En la diabetes mellitus tipo 1 estamos en fases muy iniciales, sí que parece que si suplementamos a individuos de riesgo, de forma muy precoz puede disminuir la incidencia de la enfermedad. En obesidad también hay muchos estudios y en alergia sí que hay casos, hay estudios, pero de momento sin fuerte recomendación en darlos. ¿Y si vale todo para todos? ¿Son seguros estos probióticos? ¿Vale para cualquier tipo de paciente? No, hay que tener mucha precaución en inmunodeprimidos, en prematuros, en todos los niños que estén en una situación un poco crítica en la UCI, por un posoperatorio, en intestino corto, etcétera, ¿no? Pero en general en los pacientes que tenemos en la consulta, pues bueno, el 99% de los pacientes pues, se pueden usar sin problema. Entonces, recordar que de momento disponemos de una información muy limitada, ¿no? Y recordar que no todo vale para todo, no vale decir te doy un antibiótico, vete a la farmacia y que te den un probiótico, ¿no? Sino con la información que tenemos, pues podemos ser más útiles. Y depende de la cepa y no se puede extrapolar unas cepas a otras, ¿no? Teniendo en cuenta las contraindicaciones. Entonces, sobre todo eso, si pautáis ya probióticos, tener en cuenta la evidencia, ¿no? De en qué casos puede ser útil, y si no los pautáis, pues igual que pautáis analgésicos, antibióticos, etcétera, pues los probióticos es una arma terapéutica más que tenemos, ¿no? Entonces, en muchas patologías el beneficio está demostrado. Entonces ya, cambiando de tema, hemos hablado mucho de probióticos y pasando un poco el tema de prebióticos, lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que una madre que da pecho a su hijo, el niño tiene menos diarreas, menos enfermedades respiratorias, menos otitis, y dices, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Por algún componente que tenga la leche o por qué pasa esto, no? Bueno, pues a lo largo del tiempo sí que ha habido dos ramas, una rama más microbiológica y otra rama bioquímica, ¿no? Entonces, ya en este año Escherichia, el de Escherichia coli, vio que había unas bacterias intestinales que podían tener un impacto en el desarrollo del niño y sobre todo que estas bacterias eran diferentes en los niños alimentados al pecho a los niños amamantados, ¿no? Lo llamó este factor bifidus. Y por otro lado, la rama bioquímica fue avanzando, viendo que había unos carbohidratos en la leche que eran diferentes en la leche humana a la leche de vaca, ¿no? Entonces, esta rama fue avanzando y se vio que estos carbohidratos eran los oligosacáridos de la leche materna. Y esos oligosacáridos interactuaban, las dos ramas se juntaron y interactuaban directamente con ese factor bifidus, ¿no? Estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy avanzando y ya se conocen más de 200 oligosacáridos de la leche materna, ¿no? Entonces, analizando la composición de la leche humana con la leche de vaca, se ve que las grasas es parecido, las proteínas tienen muchas más proteínas la leche de vaca y carbohidratos tienen más la leche humana. ¿Pero dónde vienen esos carbohidratos? Bueno, lo que se ve que aparte de la lactosa hay otro componente que son esos oligosacáridos de la leche materna, ¿no? Entonces, como veis aquí, el mayor componente, lógicamente, de la leche humana es el agua, pero entre los macro y micronutrientes, el tercer componente, o sea, la lactosa, después de la lactosa y las grasas, serían los HMOs, ¿no? Los Human Milk Oligosaccharides, los oligosacáridos de la leche materna. Entonces, son componentes muy abundantes. Entonces, algo tan abundante, pues se piensa que tiene que tener alguna función también importante, ¿no? Entonces, uno de los factores que claramente diferencia la leche humana a la leche de vaca y la leche humana de las fórmulas clásicas son estos oligosacáridos de la leche materna, ¿no? Y los dos más importantes, o dos de los más importantes, la lacto-N-neotetraosa y la 2-fucosilactosa, ¿no? Entonces, hablando un poco de bioquímica sin meteros mucho rollo, los hidratos de carbono pueden ser monosacáridos, que solo tienen un azúcar, polisacáridos que tienen 10, y luego los que hay en la leche materna, ¿no? Que serían los disacáridos, en concreto la lactosa, y los oligosacáridos, que serían entre 3 y 10 azúcares, que serían en los que entrarían los oligosacáridos de la leche materna, ¿no? ¿Qué estructura tienen? Una estructura, quedaos con que es muy compleja, ¿no? La estructura siempre, a nivel de bioquímica, la estructura marca la función, es decir, una función determinada viene marcada por una estructura determinada de una proteína, ¿no? Entonces, una estructura compleja, pues bueno, va asociada a diferentes funciones, ¿no? Entonces, siempre va a tener un extremo reductor, que va a ser una lactosa, una posición terminal que se añade un ácido silálico, una fucosa, y luego en medio vamos ramificando diferentes azúcares, ¿no? Entonces, los más básicos serían si tenemos una lactosa unida a un monosacárido, que sería esta 2-fucosilactosa, o a 2 monosacáridos, ¿no? Como el lacto-N-neotetraosa.
Pero encima esto se va complicando porque de repente vemos las variaciones entre madres y vemos que madres diferentes sintetizan diferentes tipos de HMOs. Y además que en función de la edad gestacional no tiene nada que ver una madre que ha tenido un niño prematuro de 24 semanas a otra que está lactando a un niño a término o a los 4 meses de vida, ¿no? E incluso en la misma madre pues puede haber diferencias significativas, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿pero podemos hablar realmente de leche humana? Es decir, siempre comparamos un determinado tipo de fórmula con la leche humana. Y al final la leche humana varía mucho en función de la madre y del niño al que le está dando, de la edad gestacional, de cuándo ha dado a luz el niño, de la edad que tenga el niño. Entonces, comparamos algo con la leche humana, que no es algo estático, sino muy dinámico entre diferentes, ¿no? Es como pues, todo el tema de los biobancos, etcétera, que es una gran ventaja, pero recordar siempre que lo principal es, si hay un niño prematuro de 24 semanas, lo ideal es la leche de su madre, porque es la ideal para ese momento determinado, porque no tiene nada que ver la composición de una leche con otra, ¿no? Y además complicamos todavía más porque influye mucho en esos oligosacáridos la genética que tenga la madre. Es decir, dependiendo de si tiene genes secretores, genes Lewis, etcétera, vamos a secretar diferentes tipos de oligosacáridos, ¿no? A nivel mundial, sobre todo son más abundantes los que tienen el gen secretor positivo hacia la 2-fucosilactosa, pero no se sabe por qué la genética influye también tanto en esto, ¿no? Y a lo largo del tiempo, como hemos visto, a lo largo de la lactancia va disminuyendo significativamente la concentración de estos oligosacáridos. Como es una estructura muy compleja, no tiene nada que ver con otros prebióticos clásicos como los Gossypods, que tienen una estructura más sencilla, ¿no? Entonces, los beneficios de estos, muchos no son atribuibles a otros, ¿no? Sino que nos centramos en los HMOs. Entonces, sabemos que la leche humana, una de las diferencias principales son estos oligosacáridos de la leche materna. Sabemos que varían a lo largo del tiempo y sabemos que tiene una estructura muy compleja, ¿no? Pero decimos, ¿y para qué sirve esto, no? ¿Nos sirve para algo? Bueno, pues la gran mayoría de los efectos se debe a que esos oligosacáridos no son digeribles, es decir, que permanecen en el lumen intestinal y muy poco, solo el 1 o 2% se absorbe. Entonces, gracias a este efecto, el efecto más demostrado es el efecto bifidógeno. ¿Qué es bifidógeno? Pues que estimula el crecimiento de estas bacterias beneficiosas, ¿no? Y además tiene un efecto antiadhesivo. Es decir, si os fijáis aquí en el malo de la película, que es este bicho feo, se une aquí a los glucanos, que son los receptores de los patógenos, y ejerce su acción, ¿no? Pues en forma de diarrea o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el HMO se parece mucho a este receptor y actúa como señuelo o como cebo para captar ese patógeno y lo elimina por las heces, ¿no? Entonces, si lo capta, no puede ejercer su acción, ¿no? Entonces, este efecto antiadhesivo sí que se ha visto, por ejemplo, en laboratorio, pues en ratones transgénicos que sintetizan para la 2-fucosilactosa. Y entonces esos ratones les inoculábamos Campylobacter y se veía que a lo largo del tiempo los que tenían el gen secretor de 2-fucosilactosa eliminaban el Campylobacter, en cambio los controles no. Además, también hay en estudios preclínicos que bloquea muchos patógenos como Campylobacter, Cándida, Streptococos, etcétera, y estudios observacionales en madres que tienen gran cantidad de HMOs se ve que tienen menos episodios de diarrea con Campylobacter, Calicivirus, etcétera. Además, también puede tener un efecto modular del epitelio intestinal. ¿Qué es esto? Pues el oligosacárido de leche materna puede alterar la expresión génica de forma que la célula que expresa los glucanos a los que se va a unir el patógeno entra en apoptosis. Entonces, claro, si esa célula entra en apoptosis, pues no puede ser el receptor de ese patógeno y, por lo tanto, pues no ejerce su acción, ¿no? Esto, los estudios están menos avanzados, sobre todo hay más estudios con el E. coli. Y luego estudios ya más, en la mayoría preclínicos, en los que se ve lo que hemos hablado antes de la respuesta TH1, TH2, ¿no? Lo que quieren con el HMO es regular ese sistema inmune para equilibrar la respuesta TH1 frente a infecciones y la respuesta TH2 frente a alergias. Y aquí sí hay estudios muy prometedores en relación de los oligosacáridos de la leche materna en relación con la alergia a proteína de la leche de vaca, eczema, etcétera.
Entonces, en resumen, ¿qué hacen? Efectos muy demostrados bifidógeno y antiadhesivo, y efectos menos demostrados, pero en estudio, pues de modulador de epitelio y de inmunomoduladores. Y eso, pues como hemos visto en los estudios, hay muchos avanzados y hay otros pues, menos, ¿no? Por ejemplo, sí que se ha visto a nivel cerebral que pueden actuar como estabilizador del humor, como se ha visto en ratones, como antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay mucho que investigar ahí, ¿no? Vale, entonces eso es lo que sabemos de los HMOs, de los oligosacáridos de la leche materna. ¿Cuál ha sido el gran avance? Que se han podido sintetizar en el laboratorio, ¿no? Por biotecnología. Tanto la 2-fucosilactosa como la lactoneotetraosa, que es uno son los dos de los más abundantes, ¿no? Entonces, lo primero siempre es seguridad, ¿no? La seguridad está avalada tanto por la EFSA como la FDA. Y se quiso ver eso en estudios de intervención clínica, ¿no? Se probó en adultos sanos, que lógicamente no tomaban lactancia materna, y se vio que tanto la 2-fucosilactosa como la lacto-N-neotetraosa fueron tolerados, ¿no? Y además se vio efecto beneficioso de que estimulaban el crecimiento de bifidobacterias, es decir, ese efecto bifidus que tenían, ¿no? También hubo un estudio en el que se dio a lactantes en guarderías en Chile la lacto-N-neotetraosa, y que el objetivo principal era ver la cantidad de neumococo que había en amígdalas y nasofaringe. Entonces sí que se vio que eran seguros, pero que no tenían un efecto protector sobre esto. También se piensa que es una zona de paso la nasofaringe, entonces por eso no había efecto principalmente, ¿no? Y en los últimos años se han ido haciendo diferentes ensayos, y el más importante es un ensayo clínico prospectivo y autorizado que se hizo en lactantes, en el que había una fórmula control con una leche, una fórmula estándar, y que se comparaba con una fórmula de estudio, que era la que tenía los oligosacáridos de la leche materna, la 2-fucosilactosa y la lacto-N-neotetraosa. Y luego un grupo que estaban alimentados con lactancia materna, que era el grupo de referencia. Entonces, lo que se vio es que no había diferencias en el crecimiento, ¿no? Se comparaba pues, índices antropométricos como peso, longitud y perímetro craneal, y se comparaba los que estaban con la fórmula normal y con la fórmula con HMOs y con lactancia materna, y era semejante en todos. Además, se veía que había en los grupos que estaban con 2-fucosilactosa y lacto-N-tetraosa, la cantidad de bacterias beneficiosas, de bifidobacterias, era mayor que los que no estaban con esto. Aquí os llamará la atención la leche materna, la gran variabilidad que hay, ¿no? Esto sobre todo es porque es muy biodiversa, ¿no? Entonces, cuanta más biodiversidad, pues ese rango aumentaba más. Además, también se veía que había reducción en bacterias patógenas, ¿no? Sobre todo Escherichia coli y Streptococcus, en el grupo que había más en el grupo que tomaban la fórmula infantil sin los HMOs. También había menos incidencia de infecciones de vías respiratorias y bronquitis en el grupo que estaba con los HMOs, y los padres reportaban un menor uso de antibióticos y de antipiréticos en el grupo que se alimentaba con una fórmula con HMOs con respecto al que no tomaba los HMOs, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, eso, recordar que los oligosacáridos de la leche materna son unos componentes únicos, ¿no? Que no se pueden comparar con otros prebióticos y que son muy abundantes, ¿no? El tercer componente de la lactancia materna, que hay muchos de ellos y que varían mucho con cada mujer y en una misma mujer a lo largo de la vida. Tiene acciones muy bien demostradas, prebióticas y antiadhesiva, y en estudios, sobre todo, moduladora de la pared intestinal y en relación con el sistema inmune. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué varían tanto, ¿no? ¿Por qué depende tanto de la genética? ¿Por qué al avanzar la lactancia van disminuyendo? Entonces, no se sabe, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que la conversión de la leche materna es la adecuada para el momento adecuado y para el niño adecuado, ¿no? Entonces, por eso se cree que varían tanto, ¿no? Pero que un gran avance ha sido eso, la posibilidad de añadir en las fórmulas infantiles estos oligosacáridos, ¿no? Entonces, al final, pues, para las madres que no pueden dar el pecho, todo lo que pueda ayudar en asemejarnos a esa lactancia materna, pues bienvenido sea, ¿no? Muchas gracias.